¿Realmente estamos viviendo hoy los últimos días de los países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein? ¿Porque lo que viene en el estrecho de Hormuz cambiará todo en la región? ¿Cómo se está humillando hoy a la alianza de Epstein? ¿Y cuál es el secreto de esta amplia purga que está llevando a cabo Hexit contra los generales del ejército estadounidense? Así que hoy les revelaremos exactamente el secreto del estrecho de Hormuz y los entresijos del aterrador veto triple que incluye a Rusia, China y Francia. Y les revelaremos el secreto de este piloto estadounidense desaparecido que se convirtió en un cebo para atraer lo que queda de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Todos estos temas los tenemos hoy, pero después de esta pausa quédense con nosotros. Queridos televidentes, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes, y bienvenidos hoy a este encuentro renovado, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión que siempre dedicamos a repasar los últimos acontecimientos de esta guerra que vive la región de Medio Oriente entre Irán y la coalición de Epstein. Y hoy comenzamos este episodio, queridos televidentes, hablando de este desarrollo tan importante. Es evidente que la coalición de Epstein ha empezado a intentar legitimar la agresión contra Irán, tratando de involucrar al mundo entero en esta guerra o en los intentos de abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza militar. Lo curioso es que la coalición de Epstein, después de haber fracasado rotundamente en encontrar alguna manera de abrir el estrecho de Hormuz, ahora está intentando recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU. Y también es curioso que Trump, quien fundó el Consejo de Paz y planeaba que este Consejo de Paz reemplazara al Consejo de Seguridad de la ONU, hoy vuelve nuevamente a buscar su favor. El Consejo de Seguridad de la ONU, de una manera u otra, porque Bahrein, en colaboración con Emiratos Árabes Unidos, presentó un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU que incluye el derecho a recurrir a la fuerza militar para abrir el estrecho de Hormuz, ya sea para cada país por separado o formando una coalición militar. Es decir, para lograr esto, algo así seguramente enfrentaría el uso del derecho de veto, como todos saben, por parte de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y por supuesto, aquí estamos hablando de los socios de Irán dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, y en particular estamos hablando de Rusia especialmente. Hay filtraciones periodísticas que confirmaron que Irán presentó una solicitud oficial a Rusia pidiéndole que bloquee esta resolución. Pero la sorpresa de hoy es que resultó que el bloqueo de esta resolución no fue solo por parte de Rusia. De hecho, vino de 3 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Vino de Rusia, vino de China y también vino de Francia. Así que estos 3 países rechazaron cualquier fórmula que permitiera el uso de la fuerza para abrir el estrecho de Hormuz, y rechazaron cualquier fórmula que legitimara esta guerra. Bahrein, es decir, junto con los Emiratos. Presentaron este proyecto 4 veces, es decir, cada vez que lo presentaban hacían cambios en este proyecto, casi 4 veces, y en cada ocasión estos países lo rechazaban por completo. Ahora, se espera que Bahrein haga otros cambios. Quizás tenga que hacer más revisiones antes de presentarlo al Consejo de Seguridad de la ONU durante esta semana. En caso de que, por supuesto, no haya otro veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Así que hoy, para que todos lo sepan. En realidad no vino solo para abrir el estrecho de Hormuz, sino que también vino para contrarrestar estos movimientos iraníes que hoy están tratando de cambiar la ecuación en la región, a través del control del estrecho de Hormuz, imponiendo tarifas a los barcos, exigiendo obtener permiso de Irán antes de pasar por este estrecho, y tal vez incluso el derecho a inspeccionar los barcos. La agencia estadounidense Bloomberg dijo que Irán ha comenzado a probar esta nueva situación en el estrecho de Hormuz. Ha empezado a permitir el paso de los barcos, pero bajo ciertas condiciones específicas. Dijo que, después de proporcionar toda la información, ya sea sobre el barco o sobre la carga, después de eso el barco debe izar la bandera de Pakistán. Luego recibe una frecuencia de radio específica y después debe pagar $1 y debe hacerlo por cada barril de petróleo que lleve ese barco.
y dijo que Irán impuso esta tarifa ahora solo para cubrir los gastos de inspección del barco y para asegurarse de la seguridad del barco, entre otras cosas. Y vamos a ver por qué Irán dijo esto exactamente. Aquí estamos hablando de enormes ingresos que por supuesto Irán va a obtener, o que Irán ya está obteniendo. Ahora, de este paso, porque hay petroleros pequeños que transportan más de 500.000 barriles, y hay petroleros enormes que llevan una carga de hasta 4 millones de barriles, es decir, que cada barco pagará a Irán entre $500.000 y 4 millones de dólares por cada barco individual. Por lo tanto, claro, tienen que calcularlo hoy cuántos cargamentos de petróleo pasan por el estrecho. ¿Cuántos serían entonces los ingresos de Irán? Irán dice hoy que esto es solo temporal. ¿Qué está en vigor hoy? Pero después del final de esta guerra, habrá otras condiciones que ya se están preparando ahora en el Parlamento iraní. Por ejemplo, en lugar de pagar en dólares, se impondrá el pago en la moneda local iraní, el toman iraní. Y esto inevitablemente llevará a un aumento en el valor de la moneda iraní. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que esta condición, es decir, la condición de las tarifas, podría no imponerse, no se está considerando seriamente, esto según lo que vino del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. En general, la ley todavía está siendo estudiada ahora en el Parlamento iraní, por lo tanto será el Parlamento el que decida y el que determine exactamente las nuevas reglas en el estrecho de Hormuz. Por eso vemos que los países que más se oponen a esta medida iraní son los países del Golfo. Los más importantes son Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Estos países dicen lo siguiente: esto contradice la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1983, que establece la libertad de navegación marítima en los estrechos internacionales. Bien, pero lo que Irán está aprovechando hoy es la existencia de artículos en esta ley del mar, como el artículo 25, el artículo 22, el artículo 21, también el artículo 17. Todos estos artículos otorgan derechos a los países ribereños de este estrecho. Las medidas necesarias para evitar el paso no inocente les dan el derecho de imponer una prohibición temporal también a cualquier barco extranjero si es necesario para proteger su propia seguridad. E incluso los países que respetan el derecho a este paso inocente, o sea, países no hostiles, me da derecho sobre ellos, la ley me da ese derecho. Siempre que haya cumplimiento de las leyes emitidas por estos países, por el Estado costero, es decir, los países que tienen costas en el estrecho. Por eso, hoy cuando hablamos del estrecho de Hormuz, hablamos de petróleo y gas, y hablamos especialmente del petróleo, y los petroleros obviamente no son barcos de guerra, claro, en el sentido de que su paso es inocente según el derecho del mar. Pero ¿quién puede probar que este petróleo que está en ese petrolero no va dirigido, por ejemplo, a los ejércitos de la región? Es decir, este petróleo que está en ese tipo de petrolero. Si es para un país aliado del enemigo, ¿quién puede probar eso? Países que proporcionan bases militares, que ofrecen espacio aéreo, como es el caso de los países del Golfo. Entonces aquí Irán realmente tiene el derecho de impedir estos barcos como una medida defensiva. Por eso vemos que hoy Irán exige que se proporcione información sobre este barco y sobre esta carga. Antes que nada, si quieres pasar y permites que todos los demás barcos pasen, si la carga va dirigida a países amigos de Irán, como Rusia, China, Pakistán y España. Y el día que permitió el primer cargamento hacia Francia, es decir, después de que Francia anunciara pasos que también iban en contra de las orientaciones estadounidenses, Irán, o sea, es clara en este asunto, actúa exactamente de acuerdo con las leyes internacionales. Cualquier país que no coopere con Estados Unidos y demuestre que no coopera con Estados Unidos en esta agresión, se le permite pasar según lo que dicen y se le otorga ese derecho. Asimismo, incluso cuando Irán impone tarifas a estos barcos, no las llama tarifas de derecho de paso, para nada. ¿Por qué es eso? Porque eso está prohibido internacionalmente según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Eso está prohibido internacionalmente. Pero esta ley permite imponer este tipo de tarifas si es a cambio de ciertos servicios que este país ofrece en ese estrecho que controla. Y eso es exactamente lo que hace Irán hoy en día, porque lo llama tarifas de inspección del barco para asegurarse de la seguridad del barco, y no tarifas por el derecho de paso.
Aquí está la diferencia, porque Irán hoy está cambiando la situación en el estrecho de Hormuz de maneras legales, con total respeto al derecho internacional. Y esto es igual que lo que hace Estados Unidos y también los países de la OTAN cuando interceptan barcos de carga que tienen vínculos con el petróleo ruso y antes de eso también con el petróleo venezolano, porque Estados Unidos y los países de la OTAN imponen sanciones al petróleo ruso. Son sanciones impuestas por estos países, no por el Consejo de Seguridad de la ONU ni por las Naciones Unidas. Entonces hoy, si Irán, por ejemplo, saliera y dijera que va a imponer sanciones económicas a Emiratos Árabes Unidos y que va a impedir que cualquier barco de carga relacionado con Emiratos pase por el estrecho de Hormuz, esto sería su derecho hoy, porque es exactamente similar a lo que hacen Estados Unidos o Reino Unido con Rusia, y también es similar a las sanciones que se impusieron a Irán durante décadas. Asimismo, estas sanciones eran de Estados Unidos y de la Unión Europea. No eran de las Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad de la ONU, así que hoy estos países como Bahrein y Emiratos Árabes Unidos saben exactamente lo que les espera, saben exactamente que se avecina una venganza iraní, después de que Irán confirmó claramente la implicación de estos países en planes para derrocar al régimen iraní. Entonces, ¿qué hacen hoy? ¿Se adelantan a estos acontecimientos? ¿Se adelantan a lo que viene? Acudiendo a las Naciones Unidas, quieren ir al Consejo de Seguridad de la ONU. Con esta propuesta de usar la fuerza para proteger la navegación marítima, quieren ganar y legitimar esta intervención. Y después de eso, tal vez paguen dinero a países poderosos como Gran Bretaña, por ejemplo, para que protejan sus barcos comerciales en este estrecho. Incluso esta decisión, si se aprueba, también será un golpe para Irán. Será un golpe para la soberanía de Irán sobre las aguas territoriales, es decir, un golpe que significa que Irán no tiene soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Así que estos son exactamente los objetivos, pero, como dije, este proyecto presentado por Bahrein y los Emiratos. Un rechazo absoluto por parte de 3 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU es algo sin precedentes, es decir, un rechazo de China, un rechazo de Rusia y un rechazo de Francia juntos. Tal vez sea la primera vez que estos países se unen para usar el derecho de veto. El periódico estadounidense The New York Times dijo que el rechazo no solo concierne a estos países, también dijo que hay 10 países no permanentes miembros que también rechazan este proyecto. Dijo que si el proyecto es aprobado, se utilizará para obstaculizar las negociaciones y se usará para continuar la guerra. Y estos 10 países que ahora son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU son conocidos, por supuesto. Por ejemplo, encontramos a Argelia. Argelia no puede aceptar un proyecto así. También vemos a Pakistán, lo mismo, no puede aceptar. Encontramos a Somalia, encontramos a Dinamarca, es decir, son países que rechazan este proyecto. Estos planes, que en realidad son ilegales, se sabe exactamente, como dije, cuál es su objetivo. Por eso está claro que Irán realmente está logrando victorias en todos los niveles. Una victoria a nivel militar, una victoria a nivel mediático, una victoria también a nivel interno y una victoria también a nivel legal y diplomático, como les expliqué hoy. Por lo tanto, Irán sin duda impondrá por la fuerza de los hechos y establecerá nuevas reglas en Madikurmos. Por eso yo digo que hay países que tal vez desaparezcan del mapa. Creo que los Emiratos Árabes Unidos sufrirán mucho en la próxima etapa. Los Emiratos no serán como antes y tal vez ya no existan en absoluto. Eso es por otro lado. Queridos espectadores, hoy hay desarrollos interesantes. Por ejemplo, el ministro de Guerra de Estados Unidos, Hicksit, ha comenzado una nueva y gran ola de purgas internas, por supuesto junto con Estados Unidos, y él está en el corazón de esta guerra. Despidió a un gran número de altos generales del ejército estadounidense. El periódico estadounidense New York Post dijo que incluso el ministro del ejército de Estados Unidos, el segundo al mando en el Ministerio de Guerra o en el Departamento de Defensa, ahora está amenazado de ser despedido por Hicksit. El periódico dijo que el Pentágono ahora vive en un ambiente lleno de sospechas y conspiraciones debido a esta humillante derrota que Estados Unidos sufrió hoy a manos de Irán. Y dijo que Hicksit intentó deshacerse del ministro del Ejército de Estados Unidos, pero la Casa Blanca fue quien rechazó y le informó que no puede ser despedido ahora, en este momento. Entonces, ¿qué dijo el periódico? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué dijo?
dijo que él llevó a cabo una campaña de depuración interna en la que apartó a todos los allegados al ministro del ejército, incluyendo generales, oficiales y otros. Por miedo a que le quite el puesto como ministro de guerra después de esta derrota en Irán, porque Hegseth fue quien, como todos saben, empujó al ejército estadounidense a esta guerra y a esta derrota. Mientras que el ministro del ejército estadounidense, junto con el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, se oponían a involucrarse en esta guerra desde el principio. Esto, si indica algo, es que hay una gran confusión en la administración estadounidense. Esta guerra, cuyo objetivo era crear una división dentro de Irán y así aprovechar la oportunidad para derrocar al régimen iraní, hoy se ha demostrado que está ocurriendo lo contrario. Ha generado una gran unidad y resistencia entre los iraníes. Mientras que esta división estaba dentro de Estados Unidos, las protestas eran en Estados Unidos y las divisiones estaban dentro de la administración estadounidense. Aquí está la gran paradoja, para que todos sepan la verdadera grandeza de este país iraní. También encontramos que una de las paradojas extrañas es que cada vez que Donald Trump hace una declaración afirmando que ha eliminado una fuerza iraní, esa fuerza responde con un golpe más fuerte, exactamente como cuando dijo, por ejemplo, que la fuerza naval iraní había sido destruida por completo. La respuesta llegó rápidamente con ataques aéreos que apuntaron a los petroleros que intentaron pasar y así sucesivamente. También dijo que se había eliminado por completo la capacidad de misiles iraníes, hasta que vimos el mayor ataque con misiles desde el inicio de esta guerra. Y ayer también dijo que los radares y los sistemas de defensa aérea habían sido destruidos al 100% hasta que llegó la respuesta. También se derribaron 5 aviones estadounidenses en un solo día con estos sistemas de defensa. Hoy Estados Unidos dice que rescató a un piloto, mientras sigue buscando al segundo piloto, porque hay un punto muy importante que debe señalarse. Irán hoy aún no ha anunciado la detención del segundo piloto, ni el paradero de este segundo piloto que saltó del avión después de que fuera alcanzado por el misil, sino que dice que ha ofrecido una recompensa a quien ayude a encontrarlo. Como si aún no hubieran capturado al piloto, porque toda la guerra es un engaño, por supuesto. Yo creo que el piloto fue arrestado por los iraníes, pero no lo anuncian ahora. ¿Por qué? Para que la Fuerza Aérea de Estados Unidos se arriesgue a buscarlo y así sea atraída a esta trampa o a estos puntos específicos para que puedan derribar otros aviones. Por eso Irán no va a anunciar su destino ahora, lo dejarán así, desconocido, para que Estados Unidos caiga en una mayor confusión y tal vez caiga en esta próxima trampa. Así es la guerra es un engaño. El periódico británico The Telegraph dijo que el destino de este piloto desaparecido marcará un gran punto de inflexión en esta guerra, porque la captura exitosa del piloto, Irán obtendrá a través de esto una fuerte ventaja para arrancar otras concesiones. Quizás Irán use esta carta para lograr la liberación de todos los prisioneros palestinos y libaneses que quedan en manos de Israel, tal vez suceda. Esto significa, pongan mucha atención, que estamos hablando de un piloto estadounidense de élite. Estamos hablando de una era que vivimos hoy y que es completamente diferente a las épocas anteriores. Estamos hablando de esta guerra, que es completamente diferente a las guerras anteriores. Hablamos de la situación del presidente estadounidense hoy. Es una situación completamente diferente, o sea, en Estados Unidos. Ese piloto valdrá lo mismo que miles de prisioneros palestinos y libaneses. Trump no podrá dejarlo bajo cautiverio en absoluto. Por eso realmente hoy representa un gran punto de inflexión. La única pregunta que queda es, ¿realmente fue capturada en Irán? Eso es exactamente lo que se aclarará en las próximas horas. No olviden suscribirse y darle like al video. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Alá estén con ustedes. Hasta luego.